Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de una princesa de Inglaterra, hija de Eduardo III y Felipe de Henao, que fue comprometida con el futuro rey Pedro de Castilla, conocido como el Cruel o el Justo. Este video es a pedido de Costeñita Luna. Juana de Plantagenet y Henao nació el 19 de diciembre de 1333 o el 28 de enero de 1334, supuestamente en la Torre de Londres. Como dije, era hija del rey inglés Eduardo III y su esposa Felipa de Henao. En 1338 viajó con su padre al Sacro Imperio Romano Germánico y conocieron al emperador Luis IV. La intención de Eduardo era formar una alianza con el emperador en contra de Felipe VI de Francia, por lo que se cree que Juana fue comprometida con algún hijo de Luis IV y Margarita de Henao, que era tía de Juana, quedándose para ser educada en ese lugar. No se sabe exactamente qué pasó, pero en 1340 esa alianza se rompió y Juana volvió a Inglaterra. Mientras tanto, era educada por María de St. Paul, conocida por ser la fundadora del Pembroke College de la Universidad de Cambridge. Juana crecería junto a su hermana Isabel, su hermano Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, y su prima Juana de Kent, quien sería esposa del Príncipe Negro y madre de Ricardo II de Inglaterra. En 1345, Juana fue comprometida con Pedro de Castilla, hijo de Alfonso XI de Castilla y María de Portugal. Pero Juana recién partiría en 1348 con un gran séquito y fuertemente custodiada, pero haciendo primero una parada en Burdeos, actual Francia. Al llegar a Burdeos, Juana y sus cuidadores se enteran que en la ciudad llegó la peste negra, pero no le dieron importancia ya que en Inglaterra no había llegado y no estaban conscientes del peligro, y así decidieron permanecer en la ciudad. Pero a los pocos días empezaron a ver cómo la gente iba muriendo y por seguridad se trasladaron a un pequeño pueblo llamado Loremo. Lamentablemente, ya para eso la princesa estaba contagiada y fue la primera víctima del pueblo, falleciendo el 1 de julio de 1348 a los 14 años, siendo enterrada en principio en la Catedral de Bayona, aunque algunos historiadores dicen que luego se la trasladó al castillo de los Plantagenet en Burdeos, y el alcalde, para detener la peste, ordenó quemar todo. Uno de los acompañantes que no se enfermó, en octubre partió hacia Inglaterra para darle la noticia a Eduardo, que quedó destrozado y sorprendido, como todos los nobles, ya que recién llegaba la enfermedad a Inglaterra y parece que no se imaginaban que a los nobles también les afectaba la enfermedad. A mediados de octubre, Eduardo III le notificó al rey Alfonso de Castilla lo sucedido para dar por terminado el compromiso. Y a finales de ese mes, Eduardo trató de recuperar el cuerpo de su hija, que por supuesto no sabía que había sido quemado. Ya que no pudo recuperar el cuerpo de Juana, mandó a construir una estatua en su honor en la abadía de Westminster. Bueno amigos y amigas de la historia, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y acuérdense que si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.